¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos vamos a Casa de Gobierno. Escuchamos al vocero presidencial. Bueno, ahora sí, buen día, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Un placer estar acá. Bueno, arrancamos con la agenda del presidente. Les confirmo que el presidente parte ahora en un rato, a las 12 horas. Está previsto su partida a la República Italiana, a la ciudad de Roma, donde va a arribar a las 2:15 del día de mañana, hora argentina, ¿no? Para todo lo que hora local, argentina, no local, de todo lo que les voy a ir diciendo. A las 11:30 del viernes, del día de mañana, se encontrará con el CEO y la directora de Asuntos Externos de la empresa multinacional británica-australiana Rio Tinto Group. A las 13 horas recibirá el Premio Internacional Milton Friedman en el Palacio Wedekind, una distinción en honor al notable economista que reconoce a quienes desde la teoría económica promueven la libertad. 14:30 horas se va a encontrar con la primer ministro de la República Italiana, Giorgia Meloni. El sábado va a dar una entrevista al programa televisivo Cuarta República y a las 15 horas brindará un discurso en Atreyu 2024. El domingo a las 7 de la mañana tendrá una reunión con el presidente de la automotriz Stellantis, John Elkann, y a las 8 de la mañana le dará una entrevista al diario Libero. 9:30 horas partirá el vuelo que conducirá de regreso al presidente de la Nación hacia la República Argentina, donde estará arribando alrededor de la 1:30 de la mañana del día lunes, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahora como hacemos siempre en un rato, la Nari les pasa lo que queda de la Nari, pobre, les pasa el punteo. Y bueno, está bien, ¿qué querés? Es un ser humano. Les va a pasar el punteo con todos los detalles de la gira. En otro orden de cosas, destacar el dato que ayer reveló el INDEC. La inflación de noviembre fue del 2,4%. Esto representa 10,4 puntos menos que el mismo mes del año pasado, 23,1 punto menos que en diciembre de 2023 y la cifra más baja desde julio del 2020, cuando todos lamentablemente recordamos aquellos momentos porque vivíamos encerrados por las restricciones de la pandemia, en realidad de la cuarentena, ¿no? De la cuarentena albertista. Este dato solo ratifica una cosa: la Argentina está saliendo del pozo en el que el kirchnerismo y el chamanismo económico la dejaron sumergida. Lo está haciendo abrazando la ortodoxia económica con un plan de estabilización cuyos fundamentos son el superávit fiscal, como ustedes bien saben, innegociable, y la emisión monetaria cero. Y lo está haciendo sin recurrir ni a recetas absurdas ni a ninguna otra cuestión de ciencia ficción, como lo hacían los militantes de la Cámpora, controlando precios en los supermercados o midiendo góndolas. No sé si recuerdan alguna secretaria de Comercio midiendo los tamaños de las góndolas. Todo esto en el último año por orden del ministro de Economía, Sergio Massa. El impuesto inflacionario golpea a la sociedad en su conjunto, pero quienes más afecta es a los que no tienen manera de cubrirse de los estragos que provoca la suba generalizada de precios. Los argentinos votaron a favor de Milei para desterrar este flagelo y el presidente cumplió. Esto nos lleva a una inequívoca conclusión: Milei es el presidente que más está haciendo por los pobres. En otro orden de cosas, y dentro de los hechos lamentables que encontramos en el Estado, se encuentra, y dentro del marco de las auditorías y los relevamientos permanentes que hacemos, en este caso en los hospitales nacionales, auditoría y control que lleva adelante, por supuesto, el Ministerio de Salud, se detectaron y eliminaron severas irregularidades en el Hospital Somer. Este es para quienes no lo saben, es un hospital especializado en la cura de la enfermedad de Hansen, más conocida por todos como la lepra.
El hospital cuenta con 192 viviendas, propias por supuesto, que debían ser destinadas a enfermos que estén cursando esta enfermedad. Sin embargo, había una asociación que administraba estas cuestiones dentro del hospital y que empezó a alquilárselas a los pacientes. Una vez que estos fallecían, por su avanzada edad, obviamente, no por su enfermedad, las vendían, por supuesto sin papeles y fuera de la legalidad, porque, como les decía, son propiedad del Estado Nacional. Acá le muestro además el estado que tenían las 192 viviendas que eran para que enfermos de lepra puedan recuperarse. Bueno, estas propiedades, que después también la ANARI les pasará las fotos en alta definición, las alquilaban y o las vendían de manera ilegal, ¿no? Nunca nadie llegaba a tener los papeles de estas viviendas. Además, bueno, más allá de esto, ¿no? Es que era casi un emprendimiento inmobiliario que tenían dentro del hospital, también se detectaron irregularidades como el uso indebido del espacio, repito, que pertenecía al Hospital Somer, donde, por ejemplo, alquilaban parte del terreno para pastar ganado. Por ejemplo, había en el terreno perteneciente al hospital, había 100 vacas y 50 caballos. Por supuesto que la excusa de esto era que se utilizaban para hacer laborterapia, cosa que claramente no era cierto, sino que efectivamente se alquilaban estas tierras, o se alquilaban de manera ilegal, ¿no? Había robo de alimentos y además a los pacientes que estaban internados, a los pacientes que sufrían lepra, se les pagaba una especie de monto de dinero para su subsistencia, no solo que se les sustraía parte de ese monto, sino que además se le vendía los que tenían todo este negocio montado alrededor de este hospital, les vendían la comida a precios exorbitantes. La Asociación de Pacientes de Hansen del hospital se valió de los recovecos del Estado ineficiente para hacer de sus curros y negociados y, como dijimos siempre, este gobierno encuentra un curro o un robo o un acto de corrupción y lo primero que hace es eliminarlo del cuajo. Por último, confirmarles que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Velocopit. A partir de ahora, las firmas del sector imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada. Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medife, Swissmedical, Lomint, OSDE, la Confederación Unión Argentina de Salud, UAS, y Claudio Velocopit, que en aquel momento ejercía el doble rol de presidente de la firma, Swissmedical y de la UAS. Todo esto surge a raíz de una denuncia por presunta cartelización, que ustedes recordarán, que tenía por objetivo fijar precios entre los meses de diciembre de 2023 y abril 2024. En abril, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre pasado, y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación. De comprobarse la presunta cartelización, el gobierno podrá multar a las empresas de medicina prepaga con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido. Los acuerdos de precios constituyen una de las conductas más graves de la normativa de defensa de la competencia. El gobierno aboga por los mercados libres y competitivos. En esta nueva Argentina ya no hay lugar para este tipo de prácticas, para este tipo de avivadas. Esto es todo, los escucho.
Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito. Hola Cecilia, ¿cómo ¿qué tal? estás? Bien, gracias. Quería consultarte por las sesiones extraordinarias. Hace unas semanas se anunciaba su convocatoria, quería saber qué pasó de la semana pasada a esta. Si hay posibilidad de que se traten los proyectos anunciados en el resto del verano, los meses de enero y febrero, si el temario que anunciaste se mantiene y si considerás que te precipitaste en el anuncio y en tal caso si eso te trajo algún inconveniente con el resto del gabinete. Gracias. No, hay una nota muy divertida de un compañero de ustedes en un medio que generó una interna en el gobierno, que estamos todos peleados. No, eso es otra fake news. No entiendo demasiado la intención, porque la verdad que el que nos conoce un poco entiende que estamos más unidos que nunca y después, más aún después de un año muy difícil, pero muy bueno que consideramos que hemos tenido ante la infinita adversidad que también hemos atravesado. Así que no, eso es una fake news. Con respecto al... No, para nada, fue la decisión que había tomado el gobierno, era enviar extraordinarias. Bueno, en realidad incluso no solo lo que yo había publicado, sino que iba incluso a adicionarse algún proyecto adicional. Todavía no hay ninguna definición porque los consensos, por supuesto que eso se va a enviar en tanto y en cuanto existan los consensos como para que tenga sentido el trabajo legislativo y que tenga sentido el que los proyectos lleguen a buen puerto. Todavía no hay ninguna definición de si se va efectivamente a lograr eso. Por supuesto, como no sabemos si van a estar esos consensos todavía, entiendo que en cualquier momento habrá alguna definición, pero cuando eso ocurra veremos si efectivamente podemos llegar a que ese llamado extraordinarias que el gobierno desea hacer se formalice. A raíz de esto que me decís, quería consultarte si entonces cuando se anunció la convocatoria había consensos como para convocarlas, para la redundancia, y después eso se cayó o no. No, todavía, a ver, eran los proyectos que el gobierno tenía intenciones de que se aprueben en extraordinarias. No, los consensos, por supuesto, se estaban conversando, entendíamos que se iban a lograr y todavía no descartamos, por supuesto, que esos consensos estén. Pero hay como todo este año, ayer cumplimos un año de conferencias y la verdad es que es innumerable la cantidad de veces en las que me han sugerido internas o malhumores entre los que conformamos el gabinete. Eso me gustaría remarcarlo, es todo falso. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Hola, feliz día del hincha de Boca Juniors. Gracias, igualmente, Como ¿no? gran hincha. Bueno, hay varios acá, ¿no? Ahí, mira, ¿qué no? No, está bueno, Fabián creo que es de Boca también. Sí, somos feliz varios, día. somos varios. Bueno, feliz día. Bueno, gracias Los igualmente. felicito. Sofía Rojas para la Agencia de Noticias Argentinas. Quería pedirle si puede brindar algunos detalles del intercambio de ayer en Paraguay entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la AFA, Claudio Tapia, teniendo en cuenta que estuvo presente. Y aprovecho para consultar si cambió algo en la percepción del gobierno respecto al funcionamiento de la AFA, si este acercamiento puede llegar a implicar una revisión del proyecto de la SAD y, en última instancia, si la foto de ayer no puede perjudicar tal vez la relación con el expresidente Mauricio Macri. Gracias. A ver, lo de ayer fue estrictamente protocolar. Digo, no hubo una reunión con el señor Tapia. Sí, te lo cuento en primera persona porque también estuve ahí. Simplemente, bueno, llegamos estrictamente para el anuncio, para el evento en realidad de la FIFA. No hubo un encuentro previo, lo que se vio por los medios fue todo lo que ocurrió, que fue la parte donde la anuncian y la secretaria general de la Presidencia está en el escenario junto a Tapia y al resto de las comitivas de las diferentes asociaciones de los países, tanto de Uruguay como de Paraguay, y no hubo más que eso, prácticamente no hubo más diálogo que ese. Después No, porque después en las fotos no estaba Tapia tampoco, la que sacamos con la copa, la que publicaron ustedes con la copa y con los jugadores, no hubo otra charla que esa. Y por supuesto que la relación institucional siempre tiene que ser impecable. Y lo de la SAD para nosotros, yo lo dije siempre, va a terminar siendo una realidad más tarde o más temprano, porque es algo lógico que todos puedan elegir qué tipo de sociedad quieren tener
de acuerdo a lo que deseen a la decisión o al deseo de sus hinchas o de los que conforman el club. Así que nada cambió. Digo, fue un acto protocolar con muy buena noticia, porque en definitiva Argentina va a ser parte del Mundial 2030 con todo lo que eso significa, no solo en términos deportivos, sino también en cuestiones turísticas y en cuestiones de todo lo que va a ocurrir falta todavía mucho, pero todo lo que va a ocurrir dentro de algunos años en la Argentina. Así que va a ser un hecho histórico y creo que es lo que hay que destacar, ¿no? Y a partir de este primer intercambio incipiente, ¿podría haber alguna reunión entre los directivos de la AFA y Puede haberlo, representantes del Poder Ejecutivo? Si la relación institucional ¿No está programada? Eso quiero consultar. No está programada. No está programada. Cuando la esté, se las contaré, por supuesto. No hay nada que... Y lo de Macri, si no puede afectar, la foto no puede afectar el vínculo con No, ¿por el qué? expresidente. No, para nada. Sí, te destrabo. Vamos. ¿Qué tal, Manuel? No, me contagió. Ahí va. El aire ¿Vos sos de Boca, acondicionado. Manuel. ¿Sos de Boca vos? No, para nada. No, bueno, Dos cosas. Una, un senador de Unión por la Patria, el senador Parrilli, acaba de decir que el oficialismo tiene miedo de que hable el legislador Cuéllar. Y que por eso esta actitud que tiene de no echarlo de la Cámara de Senadores. Por un lado, esta pregunta, si efectivamente, tiene miedo, digamos, eventualmente, ¿qué podría llegar a decir Cuéllar de su relación con el gobierno nacional? Y una pregunta más, si se quiere, de posicionamiento. Esta última semana o estas últimas 2 semanas ve a 2 Milei. Un Milei más institucional, como pudo verse en el discurso que dio al año de cumplir su llegada a la Casa Rosada. Uno lo pudo ver también en el discurso que dio en Montevideo en el Mercosur. Y otro Milei que es tal vez el que uno está más acostumbrado, que es el que se vio ayer en el reportaje en el programa La Misa de Carajo Stream. Entonces, si hay 2 Milei, uno para cada público, y en todo caso, ¿por qué no puede constituirse uno solo? Vamos primero a la primera pregunta. Lo que diga Parrilli, la verdad es que no le importa a nadie, pero no sé de qué deberíamos tener miedo de que un corrupto hable o de que quien se presume corrupto hable, cuando además pertenece a su espacio y lleva kirchnerismo, tiene kirchnerismo en la sangre, así que no veo cuál sería el miedo que deberíamos tener cuando aparte nosotros no tenemos miedo, mucho menos vamos a tener miedo de que una persona con al menos presunción de corrupción, o que al menos todavía no hemos entendido bien cómo andaba con el dinero que andaba encima, y además con las causas abiertas que tiene, y además que está preso en el país vecino. Bueno, la verdad es que no entiendo bien qué nos podría dar miedo de una persona así. Dicho esto, tiene que quedar claro que a nosotros nos interesa depurar de corruptos el Congreso Nacional. Esto lo hemos dicho siempre, esto no es una novedad, previo incluso a que el presidente sea presidente, previo a que el presidente sea diputado, creo que es el deseo de todos, ¿no? En algún punto que se depure el Congreso de corruptos. Y en tal caso Parrilli tiene la misma o una situación semejante a la del senador Cuéllar, así que bueno, nada, lo que diga Parrilli la verdad que nos interesa poco, pero a tu frase, como para no dejarte sin la respuesta, claramente no le tenemos miedo, mucho menos a un corrupto. La segunda pregunta era la de los 2 Milei. Mira, Milei es el mismo desde aquel día que nació, o al menos desde que yo lo conocí, que es de lo que puedo dar fe.
Es cierto que muchos pretendieron que a partir de su presidencia cambie y no cambió, y en tal caso te lo puedo justificar si notaste algún cambio entre una entrevista, un discurso. Bueno, obviamente uno estaba en un marco estrictamente institucional, si se quiere, de cuestiones de índole internacional, y el otro, yo estuve ayer en el detrás de escena, y bueno, son ambientes más relajados donde uno tiene alguna, vos lo sabes muy bien, porque sos una persona de medios, en algunos ambientes uno tiene alguna libertad mayor de expresarse o de vestirse o de exponer de determinada forma, y me parece que está muy bien que el presidente sea genuino como es. A mí me llamó sobre Bueno, todo... muy bien, estamos compartiendo la conferencia de prensa del vocero presidencial, ya ingresando en el horario del noticiero. Volvemos a la conferencia de prensa y luego toda la información destacada del día. Eso dijo en Naciones Unidas, viva la libertad carajo, al concluir el curso. Me llamó la atención. ¿Te referís a que no lo dijo en la cadena nacional? Así es. Bueno, porque el presidente consideró que eso tenía que estar en el marco de lo que es estrictamente una cadena nacional, sin ningún tipo de lógica. Estábamos muy acostumbrados a que la cadena nacional era una herramienta de partido político, ¿no? El dueño de la cadena nacional era el partido político gobernante que lo usaba para hacer campaña política, y acá con este gobierno, y esperemos que en todos los gobiernos que continúen a nosotros, la cadena nacional se use para cuestiones estrictamente institucionales, que no mezcle cuestiones que sean de índole partidaria, como es tal vez una frase que él utiliza solo en algunos ámbitos. Pero no veo por qué llama la atención, porque en la otra cadena nacional que hizo, al menos en la última que yo recuerdo, tampoco había utilizado esa frase. Me parece irrelevante de todas maneras, ¿no? Me parece absolutamente irrelevante. La cadena nacional, de igual manera, me parece que fue impecable en contenido y en forma. Buen día, Manuel. ¿Cómo le va? Bien, bien, superando la lucha. Bueno, pero no usa más lentes. No, por supuesto. Alberto Lampugano, Ecomedios, AM1220 y sus repetidoras a nivel nacional. Mi pregunta, vocero, se refiere a los medicamentos que otorga el PAMI. Mediante un nuevo decreto, el Gobierno Nacional acaba de notificar que solamente recibirán los medicamentos en forma gratuita aquellos jubilados que cobren hasta un 150% del haber mínimo, o sea, 388.500 pesos, quedando afuera de este beneficio el resto de los afiliados. La pregunta sería, teniendo en cuenta que en este decreto se contemplan solamente 10 enfermedades y que se han dejado de lado algunas muy típicas como cefaleas, EPOC y otras más, si no cree conveniente que el Gobierno Nacional, o quizás el PAMI directamente, tendría que contemplar estas situaciones que abarca a muchísimos jubilados afiliados al PAMI. Bueno, esto creo que no sé si lo llegamos a conversar, porque como estoy haciendo, las conferencias se están dando de manera más esporádicas y no tan diarias como venía ocurriendo. Prometo intentar mejorarlo. No sé, no recuerdo si lo había explicado o no. Bueno, hay otras cuestiones que hacen a la cobertura del 100%, no solo el haber y medio mínimo, e incluso hay otras causales para que no se cubran. Digo, es bastante más amplio la reglamentación. De hecho, hay un porcentaje del gasto que uno haga en medicamentos que, si supera determinado porcentaje del ingreso, el medicamento sigue estando cubierto al 100%. Entonces no es lineal. O sea, lo que usted me dice es incorrecto, porque hay otras cuestiones que hacen otras situaciones que hacen a que los medicamentos sigan siendo gratuitos 100%. Así que no vemos inconvenientes. De todas maneras, por supuesto que entendemos que de esta manera todo el que necesite un medicamento que le sea
entregado con un 100% de descuento, lo va a seguir teniendo. Ese es el objetivo de la norma, con el trasfondo de que debe estar subsidiado como... Ah, no, sí, lo expliqué esto, porque me acuerdo que había dicho. Tiene que estar subsidiada la demanda, o sea, usted que va efectivamente con PAMI a adquirir un medicamento y no del otro lado ni el laboratorio ni el que le expende el medicamento. Así que la idea la idea de todo esto no es que nadie deje de tener su medicamento, sino muy por el contrario, que lo tengan solo aquellos que lo necesitan. Y el segundo temita que requiere la pregunta lógica es el tema de tener que llenar una planilla que se encuentra en la página web, que es un trámite bastante engorroso para muchísimos jubilados. Sí, si se puede evitar ese trámite. También se da Bueno, hay una intención de que en parte de ese universo haya un cruce automático que se está viendo cómo implementarse, pero bueno, de todas maneras también puede de manera presencial hacerlo y bueno, tratamos de dar todas las facilidades que se puedan. No nos olvidemos que se detectaron en recetas apócrifas o truchas por el viejo esquema una estafa de 5 millones de pesos diarios en el PAMI. Entonces, el objetivo es, repito, que este nuevo esquema lo que logre es que solo reciba el descuento del 100% de los medicamentos aquel que lo necesita y no aquel que no lo necesita. Poner el micrófono pues no sale al aire, sino y después no se entiende el video. Sí, y me quedaba este temita que también es muy importante. Se puede reemplazar un pedido, una receta, a través de una historia clínica donde consta todo el historial de las enfermedades del paciente. Está bien, pero no. Y eso que no entiendo cuál sería el cambio que propone con esa herramienta. Claro, eliminar ese formulario, Sí. que entiendo que hay muchas recetas dando vueltas que no son claro, las que corresponden, pero con la historia clínica del paciente, si no es más que suficiente, porque ahí consta todo de muchísimos años para atrás. Bueno, pero eso es una cuestión para, en tal caso, que la tienen que plantear en el propio PAMI, digamos. Después los pormenores operativos de eso, la verdad es que escapan a lo que yo pueda comentarle. No, Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta, ¿cómo estás? Para el concierto, el Litoral y Fénix, Buenos Aires. Parezco un Mundo Rivero, tengo la garganta destruida. Bueno, quería preguntarte por lo que dijiste. Es la al época principio. por los aires. Estamos con los aire acondicionados mal. Quería preguntarte con respecto al dato de la inflación, que nadie puede negar que viene bajando. De hecho, ninguno de los índices que se dio casi fue discutido. Pero el del 2,4 que se dio de noviembre, yo noté por lo menos, y varios, que fue un número dudoso. De hecho, en el tema de que salió hasta un comunicado del propio INDEC, ¿no?, diciendo que había una percepción, digamos, elementos subjetivos en el nivel de vida de cada uno, ¿no?, con respecto a los gastos. Sin embargo, bueno, algunos lo aducen a las fiestas. Eso pasa siempre. ¿Qué cosa? Lo que me está sugiriendo del tema de la percepción de Subjetiva, la canasta sí, de cada uno, efectivamente es así. Digamos, claro, cada uno percibe... Obvio. Pero bueno, hay uno general, para eso está, ¿no?, el del 2,4. Y en este caso, claro, con el que va a comprar todos los días, en mi caso, por ejemplo, voy viendo los precios, sigue habiendo remarcaciones, ¿no? Ya sé que no hay controles, ni mucho menos, y el planteo que hacía el gobierno anterior, que además la negaba también a la inflación. Vaya a caminar, camine, Lita de Lázaro y demás. En este caso no creo que sea así. ¿Ustedes perciben que este número generó dudas en la gente cuando lo dieron a conocer y por eso también se sacó este comunicado? No me digas que se lo tengo que preguntar a Marco Labaña, porque Marco Labaña no vino por acá a hablar, pero supongo que ustedes hacen una propia lectura de esto, ¿no? Me gusta porque tenés un trasfondo de enojo que no has superado con el gobierno anterior. ¿No? Hablas como con enojo. Jamás. No, sí, muchos dicen eso, pero no, me gusta ponerle énfasis a lo que digo, pero no enojo, jamás. Es más, soy budista. Hay que soltar. ¿Qué te iba a decir? Mira, no, la respuesta es no. La respuesta rápida es no. Claramente no sentimos... es muy interesante lo que planteás porque efectivamente el INDEC toma una canasta determinada.
Después, por supuesto, dentro del informe, que no es de ahora, digamos, ¿no? Siempre fue así, el informe de inflación, tenés algunas particularidades. Por un lado, mide la inflación núcleo, la inflación que no tiene injerencia de precios estacionales ni de precios regulados. Por otro lado, también divide la de bienes y servicios y además tenés una división por rubro donde, por ejemplo, alimentos dio una inflación muy baja. Por supuesto que si tu canasta está compuesta solo por alimentos, el 2,4 te va a parecer un montón, porque para vos la canasta, como solo consumiste alimentos, tu inflación va a haber sido o vas a haber sentido un 0,9% de inflación. Ahora, si vos dentro de tu canasta tienen más preponderancia los bienes que aumentaron, no sé, un 4%, y consumís esos bienes, bueno, tu percepción va a ser que la inflación fue del 4%. Por eso es que el IPC es un índice de precios al consumidor, es un índice general, donde, y más allá de que, no sé si lees en detalle el informe, pero el informe valga la redundancia, te informa cuál es la ponderación que tiene cada uno de los rubros dentro del índice general. Entonces, claramente que nunca va a coincidir lo que vos consumís ni lo que yo consumo con la canasta del INDEC, porque la canasta del INDEC es fija y nuestros consumos son variables. Entiendo el punto, pero no vemos que haya absolutamente ninguna duda, y aparte porque más allá del buen trabajo que hace Marco Lavagna, precisamente Marco viene de la gestión anterior y efectivamente el trabajo y la metodología siguen siendo las mismas. Entiendo el punto, pero no notamos ningún tipo de duda con respecto al índice. No, para nada. Y que la inflación está bajando es una realidad, que estamos pulverizando la inflación es una realidad, que hay sorpresa por la velocidad con la que se logró estos números de inflación de acuerdo a las expectativas que había en diciembre, también son una realidad y nos pone muy contentos. Y también después de vivir 20 o 22 o 24 años, 22 años de un esquema inflacionario donde nos trataban de vender que la culpa era del almacenero o que era de Alfredo Coto, bueno, lo cierto es que se empezó a entender que la culpa era del desastre monetario que venían haciendo durante tantos años los políticos en Argentina. Así que la inflación, indefectiblemente, más allá de la percepción que podamos tener en tu canasta o en la mía, indefectiblemente es una gran noticia y un gran flagelo que estamos dejando atrás, que es el tema inflacionario, que lo expliqué una y mil veces y lo seguiré explicando cuantas haga falta. Al que más afecta es al que menos tiene. Entonces, y de hecho por eso cada vez que la inflación de alimentos da por debajo de la inflación general, para nosotros es una gran noticia, porque en definitiva la inflación le afectó menos al que menos tiene, y el que menos tiene lo único que consume, por supuesto, es alimento, ¿no? Así que no, pero también es razonable que traten de empañar buenas noticias, ¿no? Bueno, ahora viene el verano, por ahí vuelven las reposeras y los pochoclos, ¿viste? Que son típicas del verano, el médano de fondo, comiendo el pochoclito y diciendo que nos caemos no sé cuándo. Bueno, acá estamos, terminando el año. ¿Se terminó? Che, bueno, qué alegría, me quedaría, pero no me voy a quedar. Que la pasen lindo. Chau.